tampoco están viendo posibilidades. ¿Cómo repolitizar la democracia? Tenemos que volver al viejo sentido de lo que es la democracia. La democracia es el poder del pueblo. Kratos, decían los griegos. El poder del Kratos, el poder de la demarcación. Kratos era una demarcación. Por lo tanto, y era también el poder del pueblo, del demo. Pero, ¿y esto cómo se puede hacer? En primer lugar, yo pienso que en este momento la mayor parte de los políticos están deseando sobre todo ser respetables. Y para ser respetables, una de las cosas que tienen que aparcar es la política misma. Es decir, que tienen que aparecer de algún modo como cercanos y capaces de entender los grandes intereses del mercado y además aparcar los intereses populistas, como si en este momento reclamar un Estado social fuese el producto de una concesión populista de la democracia. Es decir, si para ser respetable establecer complicidades, no estamos regenerando la democracia. Bueno, yo es que pienso que no es que hay que regenerar la democracia. La democracia en sí misma no hay que regenerarla. Lo que hay es que repolitizarla. Es que se ha convertido en el ámbito, digamos, de realización de intereses que pretenden no ser políticos, pero que sí lo son. Claramente son políticos. Es decir, cuando un empresario o cuando un banco impone que un ciudadano no solo entregue la casa que tiene hipotecada, sino que, y lo que ha pagado de la deuda, sino que también su padre o su hermano que lo ha avalado, pues también siga pagando la deuda y a veces entregue su casa, estos casos de jubilados, ahí no hay acaso una política. Ahí hay una política, una forma de entender la política. Por lo tanto, hay una forma de concebir la sociedad. No estoy de acuerdo. Desde luego sí. Yo entiendo que hay una forma de entender la política. Y la forma de entender la política es que hay unos intereses que se priman sobre otros. Bueno, pues la repolitización me parece a mí que estaría en que, por ejemplo, cuando se habla del crédito o de la situación de los bancos y se dice, como hoy ha caído la resolución del Tribunal Europeo, pero el miércoles el presidente de gobierno decía que cambiar a la dación en pago dañaría pues el crédito y provocaría incluso un daño a las entidades crediticias. Bueno, pues eso también es una política. Es una política. Y yo entiendo, ¿sí? A ver, José Antonio. Yo me entra la duda al ver el título incluso de la charla y escuchando a las dos conferenciantes, quedamos por hecho que la corrupción es una consecuencia, que la corrupción produce es la causa. Yo, sin embargo, pienso, porque no cabe pensar, que la corrupción es la consecuencia. Es la consecuencia de un sistema enfermo que ha producido varios fenómenos, ¿no? Por ejemplo, uno es el de la corrupción, pero voy a poner otro ejemplo para intentar explicarme un poco mejor. Al principio de la transición, los que la vivimos, pues yo viví con cierto, o muchos vivimos con cierto temor, aquello que se llamaba la sopa de letras, aquello que cuando las elecciones del 77 pues habían 300 partidos y todo el mundo tenía miedo de convertirnos en un sistema democrático caótico, ¿no? Y se hizo mucho hincapié, creo yo, en ir a buscar un régimen bipartidista, ¿no? Se pensaba mucho en Gran Bretaña, se pensaba mucho en Estados Unidos. Eso que fue uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, se ha demostrado que ha envejecido.
y no estamos siendo capaces de solucionar esa enfermedad. Lo que quiero decir, y ya con esto termino, es que nuestro sistema está enfermo como consecuencia de eso. Tenemos corrupción, pero tenemos también la incapacidad de dominar a los poderes económicos, que por otra parte no son los poderes económicos de siempre, sino que son unos poderes económicos que se han apoderado del poder tecnológico. Y con esto termino porque no quiero... Yo si me permite, solo quiero decir una cosa, la corrupción es un efecto, no una causa. Siempre la corrupción es un efecto del propio sistema, nunca es la causa del sistema. Pero en todo caso, cuando hablaba de la repolitización me estaba refiriendo incluso al hecho de que, por ejemplo, existe la tendencia a considerar que, bueno, que todas estas plataformas, todos estos movimientos son apolíticos. No son apolíticos, lo que son es apartidistas, que también es un problema, porque si bien nos encontramos ante una situación en que determinadas formas de concebir la competencia electoral pueden ser ya obsoletas, lo que sí es cierto es que hay cada vez más en el conjunto de la sociedad, hay cada vez más interés político por los cambios a introducir, y entre ellos están los cambios de los procedimientos democráticos. Bueno, yo quería decir algo también al hilo de la intervención de la democracia. Para mí es el mejor sistema de gobierno, y dentro de la democracia los partidos políticos son los que vienen a articular la política. Si se inventara otro sistema, a lo mejor, pues quizás ante los graves inconvenientes que estamos detectando en el funcionamiento de los partidos políticos, pues a lo mejor me apuntaría, pero son los partidos políticos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Regenerar, transformar, modificar, reformar el funcionamiento de los partidos para adecuarlo a los valores constitucionales que se han quedado a la mitad de camino. Los valores constitucionales no están realizados. Eso fue un desideratum. Se han quedado a la mitad de camino. Y hay que reformar los partidos políticos para poder reformar las instituciones, porque las instituciones se nutren de la representación política. Y eso hay que empezar por los partidos políticos sí o sí para poder regenerar esto. Y entonces, lo malo de todo esto es que los políticos, por lo que yo he visto ahora, por el debate del Estado de la Nación y lo que yo he visto en las conclusiones, no tienen lo que esa virtud de la confesión, el espíritu de contrición, de todo lo que han hecho, ¿no? Y de los errores cometidos, para poder cumplir la penitencia, ¿no? Y a partir de ahí salir, si me permite el ejemplo, pero es que es verdad, siguen incidiendo en el mismo error, propuestas declamatorias en relación con la corrupción. Y además, cosas que generan expectativas, pero que luego a continuación, cuando uno las va leyendo, generan frustración. A mí me frustró el debate del Estado-Nación, pero me frustró más las conclusiones que se aprobaron en relación con la conclusión, con la corrupción, que la ponen en el principio de las propuestas de resolución, pero que dice que todo eso se hace, ¿saben para qué? Para generar confianza a los ciudadanos. Pero si la confianza vendrá luego. Lo primero es el comportamiento ético que se corresponda con tu actuación, y a partir de ahí y que esa actuación vaya impregnada de una serie de principios, como son los del respeto al militante, respeto al ciudadano, respeto a las reglas de juego, el ciudadano como eje de toda acción política, mandante y representante de la política, y a partir de ahí empezar a modificar las instituciones, que yo creo que se puede hacer cosas a la vez al mismo tiempo. Hay instituciones que hay que modificarlas, seguro. Por ejemplo, a mí se me ocurre el Congreso de los Diputados. No hay derecho al desprecio de los partidos políticos al papel del diputado. Se convierte en un mero número en la práctica. Es nada menos que el representante de la soberanía nacional. Y yo creo que todo eso es cosas que hay que hacer. Hay que transformar, hay que mejorar lo que tenemos, hay que modificar lo que tenemos y no hacer tabla rasa, porque nos ha costado hacer mucho la democracia.
Eso en primer lugar. Luego, segundo, el tema de la politización y el tema de la despolitización de la democracia. La democracia es consustancialmente política. Lo que ocurre es que nosotros venimos de una dictadura de derechas, sustentada por millones de españoles que se desaparecieron, se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana en la transición política. Y cuando yo veo algunos comportamientos de algunos políticos, fundamentalmente de la derecha, digo, este no se cree la democracia, no sabe lo que es la democracia, se lee, se oye, se aprende el discurso que le dan y lo repite, porque democracia no es vencer, democracia es convencer. Han pervertido el diálogo político, lo han pervertido, pero lo han pervertido porque no tienen conciencia de que la democracia consiste en diálogo, entendimiento y construir. La historia de España ha sido la historia del... Se han puesto Penélope, ¿se acuerdan el ejemplo que siempre se ha puesto en la historia de España? El Penélope. Volvemos otra vez con Penélope, a destruir, porque tenemos una derecha irredenta, esa es mi opinión. ¿Puedo contestarte? Sí. Perdona, pero ella la que... No, sí, después tiene la palabra Guevara. Mira, yo estoy... Vamos a ver. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que tú dices. En parte. Porque creo que cuando aquí estamos utilizando la palabra regenerar o la palabra que la democracia es consustancialmente política, evidentemente, pero la política no es una e indivisible. La política es amplia, es pensamiento, es avanzar. Avanzar, no estoy diciendo avanzar solo en una dirección, sino pluralismo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no está pasando ahora mismo. Y sinceramente creo, por eso a mí solo, yo vengo aquí por curiosidad, porque me llama muchísimo la atención pensar con el resto de las personas, es algo que me interesa mucho, porque creo que es la única manera de avanzar. Avanzar, y abro las manos porque creo que todos juntos y cada uno. Pero no creo que solo con los partidos políticos, ni creo tampoco que se vayan a regenerar los partidos políticos. Bueno, es que de verdad me encanta que tengas esa confianza, pero desde luego no creo que eso pueda ser posible, porque ¿dónde está la siguiente generación que va a tomar el poder para poder seguir adelante con ética y con tal? Si hasta la asignatura transversal de ética la quitan de la enseñanza, si es que no vamos a tener, ni siquiera vamos a tener sitios donde podamos vernos, encontrarnos y hablar, porque las casas de la universidad son carísimas, porque los niños tienen dificultades para los colegios, porque ahora mismo los comedores ya no están funcionando como debería de ser. Es que no nos damos cuenta, está a nuestro lado, no es la regeneración de los partidos, es la regeneración. Cuando yo hablo de política, hablo de la regeneración social. Bueno, la palabra regeneración no me gusta nada. De la regeneración social. No sé cómo decirlo, porque no soy profesora de universidad, sino currantona. Guevara, por favor. Tengo una dificultad desde hace mucho tiempo de entender qué es la democracia. Partimos de que la democracia en Grecia había esclavos, hoy no. Entendemos de que nuestro gran ONU, la Organización de Naciones, se dice que es democrática, pero existen 5 vetos. No se cumplen las resoluciones en cuanto que uno veta cualquier resolución. Entendemos como democracia, bueno, lo que tenemos ahora, o entendemos como democracia muchos sistemas, si mal no Ucrania, donde se llama democrático ahora, o Rusia, o cualquier otro país democrático estamos hablando. Alemania, llamamos democracia. ¿Qué es la democracia? ¿No sería cuestión de empezar por definir primero qué es la ética social y después saber qué es la democracia del siglo XXI? Porque realmente para mí ha sido muy difícil definición la palabra democracia en lo que llevo de vida. No hay una definición. Si hay una definición de falta de ética política y falta de ética moral y falta de ética del pensamiento, que es donde estamos cayendo y donde hemos caído.
entre otras cosas porque también la derecha o el liberalismo, el neoliberalismo o los contracompos, los con estos, nos han hecho creer que cualquier pensamiento de ética o del derecho de los demás no es político y no es democrático si no está en el mercado de por medio. Luego, si alguien me puede decir o aclarar algo, ¿qué significa la democracia? ¿Qué es la democracia del próximo siglo? No me sirve la regeneración de antes, sino la democracia. A ver, Manolo, por favor, y después les contestan, ¿no? Sí. Manolo. Sí. La verdad es que tenemos morbo nosotros, estamos aquí hablando precisamente en el momento donde cada vez que encendemos la televisión es para reclamarnos todo y venimos aquí para oír vuestra disertación, para participar un poco, pero creo que sí que tenemos un poco de morbo y de ganas de soluciones, ¿no? Porque no vemos soluciones, no vemos a corto plazo qué es lo que va a pasar. Estamos destruyendo, estamos dando pasos hacia atrás, que para llegar a lo que estábamos a finales del siglo pasado, no el futuro, en el siglo XXI, que es en el que estamos, pues si esperamos al siglo que viene, creo que de los que estamos aquí no lo vamos a ver ninguno. Lo digo por lo que comentó. Política es toda, entiendo, actividad social, independientemente de la fórmula de gobierno que se tenga. Pero lo que estamos viendo aquí es que la política es la apropiación, o sea, la asunción de que yo soy el único que tengo derecho y con mi derecho, entre comillas, hago todo lo que me dé la gana. Y creo que es el principio y la base de lo que está sucediendo, o sea, el derecho del que puede sobre el derecho de los demás. Yo sinceramente no veo luz en este camino y nada más que quería desahogarme un poco, ya que vine aquí a agradecer también un poco las intervenciones que han sido fantásticas de la obra. Bueno, vamos a ver, si hay más preguntas y ellas dos van a contestar y cerramos, o a ver si hay más preguntas. Ay, sí, yo quería preguntar una. A ver. ¿Se podría decir que la interpretación de una ley también puede ser una interpretación corrupta? Por ejemplo, en concreto, oyéndote hablar a ti, María Dolores, me vino a la cabeza la ley de dependencia, ¿no? Entonces, no sé por qué tengo la impresión de que la interpretación que hace el gobierno de Canarias de esa ley no la veo yo muy clara, ¿eh? Y no me atrevo a asegurarlo porque tengo que averiguar un poquito más, pero me da la sensación de que eso podría suceder. ¿Hay más preguntas? Pues intervienen la verdad, ya contestan. Bueno, la verdad es que cuando has hecho la pregunta sobre qué es la democracia y cómo se debe definir la democracia, yo creo que María Dolores ya te respondió de algún modo. La democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero sí comprendo cualquier perplejidad frente al hecho de que históricamente la democracia ha significado, evidentemente, que hayan excluido del ámbito de lo político. Tú citabas el caso de Grecia, en la cual pues había un sistema que excluía a las mujeres, a los esclavos y a los extranjeros. Y a lo largo de la historia, la evolución de la democracia ha presupuesto siempre que hay un ámbito de exclusión, por lo tanto hay un ámbito en el cual una parte de la sociedad no intervenía en la política. En este momento, ¿estamos o no en una democracia? A pesar de que haya determinadas derivas autoritarias. Yo creo que, siendo críticos con la situación, no podemos desconocer
que este gobierno sube al poder porque se le ha elegido, y eso es democracia también. Pero ante ese contexto de reaparición en España, en Europa, de derivas autoritarias que tienen mucho que ver también con la implicación de intereses que establecen complicidades con el poder, con los parlamentos, etc. Reconocer el hecho de esas derivas autoritarias existentes, que llevan incluso en el caso español a criminalizar a los manifestantes, no debe de hacernos ignorar que hay algunos procedimientos que se están aplicando que son democráticos. Lo que tenemos es que reivindicar que esos procedimientos democráticos se modifiquen para ser realmente democráticos, porque es obvio que la calidad de la democracia sufre cuando la democracia solo sirve para votar cada 4 años. De manera que hay que arbitrar sistemas para que la sociedad se pronuncie al margen de los 4 años, es decir, para que intervenga en la gestión de los asuntos públicos, para que la sociedad pueda opinar desde sus plurales intereses y sus plurales valores, pero que haya medios para intervenir. Y eso es lo que garantizaría que tuviéramos una democracia de calidad, que es lo que no tenemos en este momento. Si la regeneración de los partidos puede o no garantizar la democracia, no, ellos solos no, porque ellos forman del conjunto de la sociedad que tiene que cambiar. El problema es que vivimos bajo un contexto histórico democrático de baja calidad y además con procedimientos democráticos sumamente restrictivos y limitados. Y los partidos reflejan esa misma situación. Cuando se establecen listas bloqueadas y no listas abiertas, cuando se convierte al representante más que en un individuo, un ciudadano o ciudadana leal a la sociedad, leal al líder que dirige un partido, ya estamos rompiendo o desvirtuando perversamente para qué sirve un procedimiento democrático. Entonces, de lo que tenemos que cobrar conciencia es de esa realidad si la queremos cambiar. Pero todas las medidas procedimentales, todos los cambios procedimentales son tan necesarios como el cambio de la conciencia, de la ética y de los valores. Bueno, yo creo que el problema que tenemos en la actualidad en relación con la corrupción y el funcionamiento democrático es que cuando advenimos a la democracia se hicieron unas reglas que se han demostrado insuficientes. La labor de modernización, de adecuación a los tiempos que íbamos superando no se ha hecho y se han mostrado no solo obsoletas sino generadoras de grandes corrupciones, sobre todo sabiendo que había una especie de impunidad que te protegía ante la ineficacia de los sistemas judiciales, de control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos salir de lo que estamos? Con más reglas democráticas, poniendo al ciudadano, yo reivindico al ciudadano como eje de toda la acción política y además convirtiéndolo no en un súbdito, que lo dije verdad, sino en el sujeto, en el mandante, el copartícipe de las resoluciones. El ciudadano no puede esperar cada 4 años. Al ciudadano hay que darle más participación en la política, más participación y más instrumentos de control a través de la ley de transparencia, a través del gobierno abierto, etcétera, etcétera. Ya afortunadamente hoy hay una serie de mecanismos que además se están poniendo en marcha en otros países, donde podemos los ciudadanos controlar el funcionamiento democrático. Y aquí hay un problema grave que yo lo puse en evidencia, pero muy así por encima, porque lo que quería era introducir, que es el tema de la calidad de nuestros derechos. Y que yo creo que hay un ejercicio cínico por parte de los políticos en el sentido de hay un problema, una ley, hay una alarma social,
una reforma del Código Penal. Ay, no, perdonen un momento. Vamos a ver si es necesario esto o es que hay que coger y hablar. El Consejo General del Poder Judicial ha empezado trabajosamente a unificar criterios. Está el tema de la unidad de doctrina, el precedente jurisprudencial. Hay un montón de mecanismos que se pueden hacer, y cuando la ley... Es que además, yo me acuerdo de una modificación que nosotros produjimos en el Congreso de los Diputados, de un solo artículo del Código, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que la modificamos, que era el auto de procesamiento, la modificamos en menos de 4 años, 4 veces. Éramos... Y yo decía, pero ¿quiénes somos? Es que no, porque a la nueva normativa la interpretaban, no sé cómo la podían interpretar, porque faltaba a lo mejor la exposición de motivos o lo que sea. La mala calidad de nuestro derecho es tremenda, y eso hace que estemos los políticos, muchos políticos, que hay muchos políticos honrados, estén en manos de funcionarios cualificados interpretando la ley. Aquí hay un caso, el otro día ocurrió un caso muy curioso de una legalización de unas granjas en Canarias. Salieron todos, el gobierno lo único que pudo dar, no la legalización, sino un diploma. ¿Saben por qué? Porque no había ningún funcionario que considerara que de todas las granjas que hay, había 20 nada más que cumplieran. Oiga, póngale usted las exigencias que crea, pero no le ponga usted la Biblia, la biblioteca completa de todo el tema, porque es que son leyes farragosas, leyes hechas contradictorias en muchos casos, con grandes lagunas en otros, que además incluso están permitiendo que se actuaciones arbitrarias por parte de los políticos. Son claramente prohibiciones, en una clara prohibición de lo que dice la Constitución. La interdicción de la arbitrariedad está prohibida en nuestro sistema. Entonces, claro, hace falta exigir más rigor a la hora de redactar las normas, y luego el saberlas interpretar de manera tal que no se haga inútil el trabajo de los representantes de la soberanía nacional. Entonces, yo creo que con esto, yo soy optimista. Yo creo que este país va a salir adelante si somos capaces de empujar entre todos, porque el 15M es un movimiento que a mí me ha estimulado para estar aquí, entre otras cosas. María Dolores, Ángela, muchísimas gracias por su asistencia.